poco tiempo para cocinar? En esta nueva serie de Kiwi Limón te voy a enseñar cómo quitar pasos para hacer menús completos, rápidos y deliciosos como estos jicatacos de ensalada de atún y estas donas de manzana y canela. Un menú completo en 15 minutos. Hola amigos, bienvenidos a la cocina más rápida de México. Yo soy la chef Yolo y hoy cocinaremos dos platillos que por su forma y sabores se volverán los favoritos de tus pequeños en casa. Recuerda que para cocinar en 15 minutos solo tienes que poner en práctica los tips que te comparto. Así que si ya están listos, que corra el cronómetro. Muy bien, vamos a comenzar con las donas de manzana y para eso necesitamos unas buenas manzanas que estén firmes, que estén bien duritas. Esas las vamos a pelar y las vamos a pelar con un pelapapas. Y ya que retiremos toda la piel, les cuento qué sigue, pero ahorita por lo pronto retiramos bien la cáscara. Ahorita estoy utilizando una manzana roja, pero pueden utilizar cualquier manzana, o sea, las manzanas amarillas, las manzanas verdes, las que ustedes gusten, las que más les encanten, esas pueden usar. Muy bien, de aquí quitamos este cachito, este otro cachito, todo este desecho lo ponemos aquí y lo siguiente es quitarle el corazón. Entonces vamos a descorazonar, necesitamos un descorazonador. Retiramos, esto lo ponemos aquí y voy a quitar un poquito esto de acá que me quedó y otro poquito de acá que no me permitía llegar. Muy bien, ya lo tenemos listo. Aquí me quedó un poquito de verde, entonces lo quito y ahora lo que vamos a hacer es rebanadas. Entonces necesitamos unas rebanadas gruesas porque son nuestras donas. Entonces con mucho cuidado hacemos una rebanada que quede como esta. Vamos por la segunda. Mucho cuidado, ¿eh? Y vamos por una más. Ahí está. Yo creo que todavía puedo sacar una más, pero con mucho cuidado voy a sacar una quinta. Ahí está. Muy bien. Entonces estas las reservamos y ahora vamos a hacer la mezcla, que es la que va a cubrir a estas donas para que puedan entrar al aceite y entonces se inflen bonito. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos harina de hot cakes porque esas inflan súper bonito y además le dan muy buen sabor. Entonces tenemos harina de hot cakes que vamos a poner en un tazón. Después vamos a agregar mantequilla. Muy bien. Después vamos a agregar la leche. Un huevo. Y como esto eran unas donas o son unas donas de manzana con canela, pues entonces tenemos que sazonar con un poquito de canela, pero muy poquito, no exageren porque cuando nos pasamos con la canela sabe esto muy fuerte. Entonces esto lo vamos a mezclar con un globo batidor hasta que se integre bien. Entonces empezamos a mezclar y a mezclar, que se vaya integrando muy, pero muy bien. Entonces aquí con mucha paciencia vayan mezclando, es importante que no nos quede ningún grumo. Entonces seguimos mezclando. Ahorita que ya lo logré integrar bien, entonces ya puedo empezar a mezclar enérgicamente sin tener la preocupación de que salga volando. Entonces ahí va. Muy bien. Yo, por ejemplo, sigo mezclando porque todavía detecto algunos grumos, entonces tengo que seguir mezclando y mezclando. Mientras voy a ir a ver mi aceite, a ver si está listo para recibir a las donas de manzana. Entonces vamos a tomar un poquito de, a ver, déjenme ver, este cachitito de, me va a servir de manzana para, nada más para que, sí, está listo. Entonces ya tenemos listo el aceite, ya está lista la mezcla, ya no tiene ningún grumo, entonces ya no me preocupo de nada. Entonces vámonos de este lado y vamos a utilizar, por ejemplo, yo por aquí tengo un palito que me ayuda muy bien a introducir la manzana en la mezcla, sumergimos, que se adhiera perfectamente, tomamos, ahí está, tomamos, retiramos exceso, cuando ya vean que no cae más, entonces ponemos el palito en la orilla y lo introducimos, y ahí con mucho cuidado, vámonos por la segunda, y ahí hay que estar muy pendientes de que no se nos doren de más, ¿eh? Sí necesitamos un tono doradito, pero no demasiado. Importante quitar bien el exceso para que no nos empiece a quemar el aceite.
Entonces ya cuando no hay nada de exceso, repito, colocamos el palito en la pared de la olla y la dejamos caer. Ahí está. Y luego con el mismo palito vamos a girarlos al centro para que vaya inflando súper bien. Ahí están inflando, vean, parecen donitas. Esta ya le puedo ir dando la vuelta, esta también. Vámonos por una más. Entonces sumergimos, quitamos exceso. Ya que no haya nada, ahora sí, volvemos a recargar el palito y así no nos brinca. Tengan mucho cuidado con un aceite que está tan caliente, no vayan a aventar las donas porque entonces sí nos vamos a quemar. Y esto es, aunque es una cocina para niños, los niños aquí sí no pueden entrar, ¿eh? Entonces vamos a ver. Esta donita, por ejemplo, ya está lista, la recupero y la pongo aquí en mi plato que ya tiene papel absorbente, esperando para restar todo el exceso. Le damos vuelta. Esta vamos a ver si ya está. Yo creo que podemos hacer una más. Entonces sumergimos, que se adhiera bien la mezcla, retiramos exceso, ya saben, y volvemos a introducir. Muy bien. Entonces esta, por ejemplo, yo ya la veo bien doradita, ya merece salir del aceite. Entonces la ponemos aquí para retirar todo el exceso y vean qué bonito se están inflando. Muy bien. Entonces, bueno. Vamos, esto ya me sobró, vamos a ponerlo por acá. Quito la mezcla porque ya no la voy a utilizar. Las manzanas tampoco ya no las voy a utilizar, entonces aprovecho para ir retirando todo esto. En lo que se me doran bien mis donitas. Esta donita le falta poquito. Aquí es bien importante que no agreguen todas las donas o las rodajas de manzana porque me bajan la temperatura y entonces les toma más tiempo. Si se fijan, las primeras salieron muy rápido y a las demás ya les está tomando más tiempo. Esta donita yo ya la veo muy doradita, ya la podemos rescatar y la ponemos acá. A esta ya le falta muy poquitito, así que ahí la dejo, la voy a estar checando y vámonos a los jicatacos. Para eso necesito un tazón y los jicatacos van a ir rellenos de una ensalada de atún. Entonces el atún ya lo tengo previamente bien drenado. Es bien importante que le saquen toda la humedad. A este le vamos a agregar chícharos, pero no todos los que tengo aquí, nos vamos a agregar unos pocos. Le vamos a agregar cebolla, que yo tengo aquí lista para picar, y comenzamos haciendo unos cortes así. La tengo a la mitad, entonces cortamos aquí, hacemos otro corte y luego un corte más. Depende del tamaño de la cebolla, es la que nos va a dar la guía. Y entonces volvemos a cortar y volvemos a picar. Si por ahí se quedaron algunos neciecitos, les damos una ayudadita, que no llegaron hasta allá. Y listo, ahí está, ya están todos. Muy bien, esto se lo vamos a poner al tazón, esto es para nuestra ensalada. Y también le vamos a poner un poquito de jitomate. Entonces esta ya sale de cena y ponemos ahora los jitomates. Dejen, mira, checar cómo está esta donita, bien doradita. Entonces ya la podemos sacar y apagamos. Muy bien, entonces seguimos de este lado. Entonces cortamos en cubitos muy pequeñitos y lo agregamos y otra vez repetimos lo mismo y cortamos en cubitos muy pequeñitos. Mucho cuidado con los dedos. Ya sé que yo estoy cocinando muy rápido, pero ustedes con calmita, ¿eh? No quiero que se me vayan a cortar por ahí. Vamos a agregar otro poquito de jitomate y ya, esto es lo último que voy a agregar. Muy bien, lo agregamos y empezamos a agregarle un toquecito de perejil para que tenga un saborcito ahí más. Después le vamos a agregar, con uno de estos vamos a utilizarlo, un poquito de mostaza, solo un poquito para darle sabor, y de este sí le vamos a poner bastante mayonesa. Esto lo retiramos, sazonamos con sal, otro poquito, pimienta y listo. Ahora sí, ya podemos empezar a mezclar. Y aquí sí empezamos a mezclar enérgicamente para que se mezcle perfectamente. Entonces mezclamos, mezclamos, mezclamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, ya nada más me quedan 6 minutos, entonces estoy todavía muy a tiempo de acabar perfectamente. Entonces mezclamos. Muy bien, a estos ya solo le falta el aguacate, que lo agrego hasta el final, y me falta la zanahoria, ya la estábamos olvidando. Entonces, a esto lo que vamos a hacer es rallar con el rallador grande, mejor así, y rallamos.
porque la zanahoria es como más difícil para ser tan firme, cortarlas nos toma más tiempo, entonces como lo que queremos es ahorrar, entonces vámonos rallando, con eso es suficiente. Muy bien, entonces mezclamos otra vez, ahí está, que se integre bien, y el aguacate hasta el final, porque si lo agrego al principio se me empieza a desbaratar con tanta mezclada. Entonces aquí agregamos, hacemos unos cortes, más o menos así, y luego hacemos como un cuadricular. Muy bien, tomamos una cuchara y ahora sí lo agregamos. Listo. Entonces ahora sí vamos a mezclar, igual con mucho cuidadito para que no se desbarate el aguacate. Listo, este ya está, lo podemos reservar aquí y retiro todos estos que ya no necesito. Vamos a ponerlos por acá. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora necesitamos hacer las tortillas de jícama y para eso necesitamos una mandolina. Entonces yo ya tengo lista mi mandolina de este lado, que si no tienen mandolina en casa no pasa nada. Digo, estas las venden en los supermercados, la podrían conseguir fácilmente, si no, en la sección de salchichonería pueden conseguir que les hagan ahí las rebanadas de jícama. Entonces aquí lo único que hice fue retirar toda la piel de la jícama, calibrar bien mi cortado y empezar a cortar para que se vayan formando aquí abajo nuestras tortillitas de jícama. Y este sería nuestro as bajo la manga, tener esta mandolina o hacer estos cortes para que entonces podamos hacer unos taquitos de jícama o jicatacos. Muy bien, ya tengo aquí suficiente. No, déjame hacer un poquito más. Muy bien, listo. Entonces retiro mandolina. Esta me quedó chiquita, esta no la queremos aquí y ya tengo todas estas listas. Entonces vamos por una cuchara y empezar a rellenar. Los pongo acá. Más o menos le tenemos que poner a estos jicatacos más o menos pues una cucharada. Entonces los vamos poniendo así, bien apretadito porque a mí ya se me está abriendo y vámonos por la segunda. Acuérdense, las tortillas de jícama tienen que quedar súper delgaditas, si no, no van a estar flexibles para enrollarse. Entonces ahí vamos. Muy bien, enrollamos. Listo, vamos acá. Ahí vamos. Muy bien. Ahora no importa que no queden perfectas, no se agobien con eso. Lo importante es que estén flexibles, que si no, no van a salir. Entonces volvemos a rellenar otro poquito y enrollamos de esta forma. Aquí ya tengo un exceso, entonces se lo quitamos y vamos a ponerlos de esta forma. Híjole, me quedan 2 minutos 24 y yo quiero en esta ocasión hacerles una agua de limón, pero buenísima. Entonces yo creo que ya lo dejamos así. Ya con esos taquitos es suficiente y vámonos al agua. Necesitamos este también. Y para el agua de limón, pues que necesitamos limones. Entonces ponemos limones partidos a la mitad. Después vamos a endulzar con leche condensada y aquí sí es un poquito nada más. Después vamos a agregar leche evaporada y también aquí es otro poquito nada más. Y después vamos a agregar un poco de agua aquí. Y como los limones van con cáscara, nada más tenemos que moler así, un toquecito, vamos a darle 1 o 2 toques nada más. Es 1, 2, listo. Entonces vámonos por nuestro vitrolero que ya tiene hielos. Les decía que lo pueden colar o no, entonces eso sí es al gusto. La verdad es que no pasa nada si se va a ver por ahí un poco de cascarita de limón, la verdad. Entonces esto lo pasamos por acá, este ya lo tenemos listo, este le vamos a dar un poquito más, ahí está. Y vámonos entonces ahora sí a montar nuestras donas de este lado. Ay, 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 me quedan segundos. Ponemos las donas de manzana de esta forma. Le vamos a poner un poquito de chocolate rallado encima. Ahí está. Y ya solamente me falta ponerle unos toquecitos de mango a nuestros taquitos. Ay, me está ganando el tiempo. Esto se los voy a poner aquí al lado.
y un toquecito de verde, ¿por qué no? Arriba. Este es germinado de alfalfa, se lo ponemos arriba del taquito y listo. Ya casi acabo. Muy bien. No, me falta todavía un poquitito. Y ¡tarán! ¡Listo! Acabé, sí terminé en 15 minutos. Un menú con 2 platillos, hasta una agüita de limón me aventé y todo en 15 minutos. Estoy feliz de que me acompañes en este reto por tener la comida lista en tiempo récord. La próxima semana vendré con otro menú para niños increíble. Si te interesa algún menú especial u otro platillo, escríbeme en los comentarios. Hasta el siguiente reto en la cocina. ¡Adiós!